Hola a todos, bienvenidos al video del día de hoy, en el cual les voy a hablar de las series y películas históricas más populares y cuál sería el orden cronológico correcto para verlas, enfocándome en la historia de Inglaterra y de Gran Bretaña. Para iniciar voy a tomar como punto de partida dos series, El Último Reino y Vikingos. Las tomo las dos porque la verdad es que ambas inician con la misma cosa, que es la incursión vikinga acontecida en el año 793, la cual dio inicio a la conquista de Europa por parte de los vikingos, conocida como la era vikinga, la cual sin embargo tuvo una pausa enorme cuando el rey sajón Alfredo el Grande pudo derrotar a los vikingos y unificar una serie de pequeños reinos para formar lo que nosotros conoceríamos como Inglaterra. Estas dos series se enfocan en el mismo periodo, presentan los mismos personajes históricos como Alfredo el Grande, Ragnar Lodbrok, entre muchos otros. Sin embargo, ambas tienen errores históricos y tienen enfoques completamente distintos. El Último Reino, estrenada en el año 2015, tiene 5 temporadas y presenta la historia más desde un punto de vista sajón, es decir, que pinta con mejor luz a los ingleses que a los vikingos, y centra la mayor parte de su historia en los siglos IX y X, mientras que la serie Vikingos, estrenada en el año 2013, con un total de 6 temporadas, y su trama se enfoca en los vikingos, a quienes representa de forma muy favorable, casi como héroes, y vamos a poder ver lo que pasó en los siglos 8 y 9, cuando los vikingos tenían la mayor parte del poder. Desde luego que estas series no comparten ni actores, guionistas, ni nada de eso, así es que ustedes pueden ver una, la otra, o pueden ver ambas. Pero sea cual sea la opción que ustedes elijan, tendríamos necesariamente que seguir con Vikingos Valhalla. Esta serie fue estrenada en el año 2022 y al momento nada más tiene 2 temporadas. Tal y como su nombre nos lo indica, esta fue hecha como una continuación de la serie Vikingos, pero su trama se desarrolla más de 100 años después de lo que nosotros vimos en Vikingos, es decir, durante el siglo XI, momento en el que los vikingos luchan por retomar el control de Europa. Tienen sus victorias, tienen sus derrotas, sus juegos de poder, sus luchas internas, pero en resumen lo que veremos aquí es el final de la era vikinga a través de personajes históricos como Leif Erikson, Canuto de Dinamarca, Emma de Normandía, entre muchos otros. Y aunque no se enfoca meramente en Inglaterra, sí tiene una participación muy destacada y se desarrolla a mediados del siglo XI. De ahí pues realmente no hay una serie que nos pueda decir qué pasó en las décadas siguientes, pero si nosotros nos saltamos al siglo XII, podemos encontrar Los Pilares de la Tierra. Esta es una miniserie de solo 8 capítulos que fue estrenada en el año 2010. Y aunque se basa en una novela, la trama se desarrolla en Inglaterra y nos permite conocer la historia. En ese punto, históricamente sabemos que ya no hay invasiones vikingas. Inglaterra es un reino bien establecido, aunque con problemas de sucesión muy fuertes, que terminan siendo una guerra conocida como la anarquía. Esta aconteció entre 1138 y 1153. Lo que pasó fue lo siguiente. El rey inglés Enrique I quiso dejarle el trono a su única hija legítima, Matilde. Sin embargo, en esa época las mujeres no eran tan aceptadas para reinar Inglaterra, y a la muerte de Enrique en el año 1135, su sobrino Esteban tomó el trono. Matilde en respuesta no se quedó de brazos cruzados, iniciando lo que sería una guerra civil, que es parte de lo que nos cuenta la serie, aunque en realidad es una parte pequeña porque la trama se enfoca en nobles y personajes comunes que interactúan en torno a la construcción de una catedral. La mayoría de los personajes son ficticios, pero podemos conocer el contexto político y social de la época, la forma de vida y cómo es que las cosas vuelven a estabilizarse a través del hijo de Matilde, el rey Enrique II. Ahora cronológicamente tenemos que pasar a la serie Un Mundo Sin Fin. Esta es la continuación de la anterior, también se basa en una novela y tiene 8 episodios estrenados en el año 2012. La trama tiene lugar 150 años después de Los Pilares de la Tierra. Sabemos que hasta entonces los descendientes de Matilde siguieron reinando Inglaterra, hasta que apareció Eduardo II, que no resultó ser muy buen rey. No era muy fuerte ni muy inteligente, y su esposa francesa Isabel lo derrocó. Le quitó la corona literalmente, se la colocó al hijo de ambos, Eduardo III, pero ella utilizó el poder junto con su amante hasta que su amorío colapsó, Inglaterra se peleó con Francia, llegó la peste y pasaron muchas cosas malas. Pero, de nuevo, esa es solo una parte pequeña de la serie, porque esta se enfoca en personajes ficticios
que retratan gente común que vive en una ciudad inglesa y cómo es que esas personas enfrentaron todos estos problemas. Esta serie termina con el rey Eduardo III gobernando de forma estable y hasta ahí nos quedamos. Históricamente, lo que sigue es que el nieto de Eduardo III, Ricardo II, se convierte en el siguiente monarca. Pero él es muy impopular, muy joven, muy caprichoso, y su primo le quita la corona a la mala, y es entonces que inicia la usurpación del trono de Inglaterra por parte de Lancaster, en este caso por parte del primo del rey, que es conocido como Enrique IV. Ese proceso ustedes lo pueden seguir en la serie The Hollow Crown, estrenada en el año 2012. Esta serie les va a dar una idea de lo que pasó con Ricardo II y su primo Enrique IV. Bueno, en realidad esta serie les puede dar una visión clara de todo lo que fue la Guerra de las Dos Rosas, que es esta parte de las usurpaciones. Sin embargo, yo les aconsejo que únicamente vean la parte de Ricardo II y Enrique IV, que son las dos primeras temporadas, porque las demás son muy imprecisas y creo que hay producciones mejores que ustedes pueden seguir. Yo después de la segunda temporada que cubre Enrique IV, les recomendaría que hasta ahí dejaran la serie y que se pasaran a la película El Rey. Esta película cubre la juventud y el reinado de Enrique V, que era hijo de Enrique IV, pero sobre todo la película nos va a contar las traiciones que él sufrió, su matrimonio con la princesa francesa Catalina de Valois, su guerra con Francia, pero sobre todo nos va a mostrar el proceso de madurez que él tuvo porque pasó de ser un adolescente rebelde a ser uno de los reyes más importantes en la historia de Inglaterra. El único detalle con esta película es que se queda a la mitad del reinado de Enrique V, entonces ya no podemos ver todo lo que logró, las conquistas y demás, y tendríamos que saltarnos a La Reina Blanca, una miniserie del año 2013 que tiene 10 capítulos. La serie tiene muchas libertades creativas, está basada en novelas de Philippa Gregory, creo que con eso ya les dije todo, pero sí nos muestra una parte muy importante de la historia, que es este punto focal de la Guerra de las Dos Rosas. Y tiene un plus porque lo hace desde el punto de vista de las mujeres involucradas, que es algo muy distinto a lo que nosotros vemos en las producciones anteriores. En este caso, la trama se desarrolla en el siglo XV, arranca mostrándonos un muy débil rey Enrique VI, que es hijo del rey anterior que vimos en la película, pero este rey tiene un problema mental y por eso su esposa y los otros nobles pues se aprovechan de él. De ahí nosotros vamos a poder conocer personajes históricos muy importantes de la historia de Inglaterra, acontecimientos muy curiosos y muy importantes como la desaparición de los príncipes en la Torre de Londres, traiciones, batallas y muchísimas cosas. Y esta serie concluye con el asesinato del último rey Plantagenet, Ricardo III, y el inicio de la dinastía Tudor. Una vez terminamos esta serie, vamos a pasar a la continuación que se llama La Princesa Blanca. Tiene 8 episodios, fue lanzada en el 2017. También se basa en una novela, pero esta tiene todavía más errores históricos, aunque pues por desgracia es la única serie o película que nos cuenta cómo fueron los inicios de la dinastía Tudor, cómo es que Enrique VII fue un rey muy impopular, tirano, y sobre todo cómo fue su relación con su esposa Isabel de York, junto a quien Enrique logró darle un cierre a esa sangrienta guerra y una estabilidad a Inglaterra. Esta serie se queda a la mitad del reinado de Enrique VII y entonces tenemos que seguir con la continuación llamada La Princesa Española. Tiene 2 temporadas lanzadas en el año 2019. En el caso de la primera temporada, la trama se va a enfocar en los últimos años del reinado de Enrique VII, pero más que mostrar el contexto político al igual que la anterior, en este caso la temporada se va a enfocar en la llegada de la infanta Catalina de Aragón a Inglaterra. Ella se casa con el hijo mayor de los reyes Arturo, pero él muere y Catalina se enfrenta a una corte muy peligrosa, a una suegra celosa y amargada como lo es Isabel de York, un suegro lujurioso con mamitis y tacaño como lo es Enrique VII, y lo peor es que Catalina se enfrenta al amor que despierta en su cuñado, el futuro Enrique VIII. Así es que esta serie lo que nos va a mostrar es un Enrique VIII adolescente y su llegada al trono. La segunda temporada va a cubrir sus primeros años de gobierno y cómo su matrimonio con Catalina se hace pedazos. Desde luego que esta serie tampoco es exacta históricamente hablando, de hecho, tiene momentos históricamente ridículos, pero siendo honestos es la única representación que tenemos no solo de Enrique VIII joven, sino de Catalina de Aragón al inicio de su matrimonio. La trama concluye con Catalina siendo echada de la corte y Ana Bolena posicionándose como la dama más poderosa. Y de aquí yo creo que los amantes de la historia sabemos perfectamente lo que sigue. Enrique VIII se obsesiona con Ana, se quiere casar con ella, rompe relaciones con Roma y con parte de Europa, aunque su matrimonio con Ana pues no termina siendo una unión muy feliz. Eso nosotros lo podemos ver en muchísimas producciones, algunas muy antiguas como Enrique VIII y sus 6 esposas, del año 1972. Tenemos otras series más nuevas pero polémicas,
como la Ana Bolena afroamericana del 2021. Pero yo les recomendaría seguir La Princesa Española con la película La Otra Bolena, también conocida como La Otra Reina, del año 2008. Realmente no se las recomiendo porque nos cuente muy bien la historia o porque sea históricamente correcta, para nada. Sin embargo, esta es una creación de Philippa Gregory, al igual que La Princesa Española. Así es que en el sentido del guión está en el mismo plano que el anterior, por lo que yo les recomiendo, o yo considero que puede ser una buena forma de hilar las cosas. Aunque por contexto histórico, por la forma en la que nos va a contar los hechos, yo les recomiendo que se pasen mejor a la serie The Tudors, la cual fue estrenada en el 2007 y tiene 4 temporadas. Esta justo arranca con Enrique VIII, en un buen momento de su reinado, pero estancado por malas relaciones políticas y un matrimonio monótono con Catalina de Aragón. En esta serie, con muchísima más calma que en cualquier película, ustedes van a poder ver cómo se dio este proceso de enamoramiento con Ana, el rompimiento con Catalina, con todo lo que implicaba Catalina en cuanto a las alianzas, y en general la serie nos va a contar de sus 6 matrimonios, de la agresiva reforma religiosa a la que él sometió a Inglaterra, y todos los caprichos que lo llevan a ser uno de los monarcas más polémicos. La trama cubre hasta la muerte de Enrique VIII, y entonces habría que pasar a la serie Becoming Elizabeth. Esta serie precisamente inicia con la muerte de Enrique VIII, tiene una sola temporada y se estrenó en el año 2022. La trama se va a enfocar en el caos político que deja la muerte de Enrique VIII, porque quien hereda la corona es su único hijo legítimo, que es un niño muy manipulable, y como resultado tenemos nobles peleándose por el poder, también por ahí vemos a sus hermanas, María e Isabel Tudor, quienes luchan por ser respetadas y sobrevivir en ese mundo de hombres. La serie concluye con Eduardo VI enfermo súbitamente y la duda de quién lo sucederá si no deja hijos legítimos. Esta serie fue cancelada, así es que no hay una continuación como tal, pero hay una película que podemos seguir y es la de Lady Jane, que se estrenó en el año 1986. La trama se ubica al final del reinado de Eduardo VI. Lo vemos un poquito a él, pero más que nada sigue la vida de Jane Grey, a quien también conocimos en Becoming Elizabeth. Jane es prima de Eduardo y por lo tanto también es miembro de la familia real, quien por cuestiones religiosas y políticas termina siendo nombrada su heredera por Eduardo, así es que cuando Eduardo muere, Jane es nombrada reina, lo que sin embargo solo dura 9 días porque es desplazada por su prima mayor, María Tudor, a quien ustedes pueden ubicar de las otras producciones ya que es la hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón. La película de Lady Jane concluye con la triste ejecución de Jane y el futuro de la dinastía Tudor a manos de María. De ahí en adelante no hay ninguna producción que nos cuente a detalle cómo fue el reinado de María, quien fue conocida en la historia como la Sanguinaria. Pero lo que sí tenemos son varias series y películas que abarcan el final de su reinado. Yo les voy a presentar las 2 más destacadas. Iniciemos con la miniserie La Reina Virgen del año 2005. La trama de esta serie inicia justo en los últimos meses de vida de María I, pero se enfoca en su hermana menor Isabel, la hija de Ana Bolena y Enrique VIII. A Isabel la conocemos como la hermana incómoda, pero de repente la vemos convertirse en reina, y en solo 4 episodios, esta serie nos va a mostrar lo que fue su reinado, sus amores, sus traiciones, sus rivalidades y las luchas políticas que tuvo que enfrentar como una mujer soltera protestante frente a una Europa mayormente católica. La serie cierra con la muerte de la reina Isabel y yo les voy a presentar otra opción paralela que pueden ver en lugar de esta, y esas son 2 películas. Isabel, estrenada en el año 1998, la cual abarca la llegada al trono de Isabel y los primeros desafíos que enfrenta como una reina. Sin embargo, esta película solo cubre eso, luego tenemos un salto de varias décadas y tenemos que seguir a la continuación de la película llamada Isabel la Edad de Oro. Esta fue estrenada en el año 2007 y aunque conserva los mismos actores, parte del mismo elenco de producción y todo eso, solo se enfoca en algunos personajes históricos, en algunos hechos, sobre todo en la guerra entre Isabel y España. No nos cuenta realmente mucho más y no es históricamente muy precisa, así que yo les recomiendo más la serie, aunque tal vez es más fácil de encontrar la película. Después, históricamente sabemos que Isabel I no tuvo hijos legítimos, así es que a su muerte se termina la dinastía Tudor y es entonces que la corona pasa a su pariente, el monarca escocés Jacobo, quien reinará Inglaterra como Jacobo I, y va a unir esos reinos y entonces ya se comienza a formar lo que va a ser Reino Unido. Pero desgraciadamente nosotros no tenemos una película o una serie que nos cuente cómo fue ese proceso o que hable de esos primeros monarcas de Estuardo. Y si queremos seguir con la historia, tendríamos que irnos hasta la última monarca de la dinastía Estuardo,
a través de la película La Favorita, que se desarrolla en el siglo XVIII, es decir, 3 siglos después de la muerte de Isabel. La película se estrenó en el año 2018 y en realidad se enfoca en los últimos años de vida de la reina Ana, quien, como les digo, fue la última monarca de la dinastía Estuardo. Ella murió sin hijos legítimos y teniendo ya muchas complicaciones en el reinado, aunque en realidad la película se va a enfocar en una relación lésbica que supuestamente ella pudo haber tenido con 2 de sus damas, y aunque la película sí explora un poquito de lo que es la lucha interna de 2 facciones, un poquito de la política externa, la verdad es que no nos cuenta mucho y la historia ni siquiera llega a la muerte de la reina Ana, así que nosotros no podemos ver cómo es que la corona inglesa pasa a parientes lejanos y alemanes de la reina, cómo es que gran parte de la sociedad no está de acuerdo con lo que se hace, y tristemente no hay ninguna representación al respecto, aunque lo que sí hay y lo que sí tenemos al alcance es la serie de Outlander. Esta serie de 6 temporadas se estrenó en el año 2014 y lo que nos platica no es enfocado a la realeza, no se enfoca en la reina ni en la familia real, pero sí nos cuenta lo que fueron las rebeliones jacobitas, que fueron estos últimos intentos que Escocia hizo por mantener su independencia, porque parte de la sociedad escocesa no estaba de acuerdo con que la corona se le entregara a estos parientes protestantes de la reina Ana, y tampoco con muchas cosas que sucedieron en esa época se sentían como muy oprimidos, así es que estallan estas rebeliones que las podemos seguir un poco a través de esta serie. La serie, claro, que tiene personajes ficticios, sigue lo que viene siendo una historia de amor y demás, pero sí nos da algo del contexto histórico, que creo que es mejor que nada, y pues de ahí ya tendríamos que pasarnos hasta la película de La locura del rey Jorge del año 1994. Esta trama transcurre décadas después de la muerte de la reina Ana. Tenemos al tercer rey de la dinastía Hanover, el rey Jorge III, quien ya está gobernando sobre lo que es Gran Bretaña ya bien establecida. Sin embargo, este rey sufrió un deterioro mental muy serio con el que los médicos de su época no saben lidiar, y como resultado vamos a tener a un rey que sufre muchísimo no solo por la enfermedad, sino porque además él tiene que lidiar con su parlamento, que es el que concentra el verdadero poder, así es que sí vamos a poder ver un poco del contexto político. Una vez se termine esa película ya no hay otra representación de los años siguientes y entonces nos tendríamos que pasar hasta la nieta de este rey, que fue la famosísima reina Victoria. De ella se destaca la serie Victoria del año 2016 que tiene 3 temporadas. Esta serie cubre los primeros años del reinado de Victoria, su matrimonio, sus problemas sociales y económicos, así como todo eso con lo que tuvo que lidiar como una monarca tan joven. La serie, sin embargo, no cubre hasta la muerte de Victoria, pero hay otras muchas producciones que nos muestran una Victoria en sus últimos años, principalmente 2 películas. La primera es Su Majestad la Señora Brown del año 1997, la cual sigue a la reina Victoria tras su viudez y en especial la relación que desarrolla con su empleado el señor Brown. Después tenemos la película de la reina y Abdul en el año 2017, que de nuevo se enfoca en la relación que la reina tuvo, pero esta vez con su empleado, Abdul, nacido en la India, cuya polémica amistad trajo muchas críticas y problemas familiares. Después de esta película, nosotros podemos pasarnos a la película del discurso del rey del año 2011. Esta no se enfoca tampoco mucho en la parte de la realeza, pero sí nos cuenta cómo fueron los últimos días del reinado del nieto de Victoria, Jorge V, y cómo su heredero, Eduardo VIII, abdicó la corona para casarse con la divorciada norteamericana Wallis Simpson, lo que provoca que su hermano menor Albert, quien padece tartamudez, se convierta sorpresivamente en rey como Jorge VI. Aquí, además de ver ese drama familiar, también vemos un poco de la infancia de la reina Isabel II y se queda justo en un buen momento del reinado de Jorge VI. Ya de aquí lo último que yo les puedo recomendar es la serie The Crown, que sigue en emisión y que justo inicia en lo último del reinado de Jorge VI, cuando Isabel está a punto de casarse, así es que podemos verlo como una continuación a la película, aunque desde luego no fue hecha de esa forma. Esta producción tiene más el objetivo de proyectar las polémicas más actuales por las que se ha visto involucrada la familia real. Todavía está en emisión, no sabemos hasta dónde vaya a tocar, pero pues esa los ayuda para ponerse al día con lo que está pasando ahora con la familia real. Y pues nada, chicas y chicos, eso es lo que les puedo platicar en este video. Más adelante estaré subiendo lo mismo con la historia de Francia, con la historia del Imperio Otomano y de España a través de las series y películas, pero por el momento es todo de mi parte. Yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.